Niño, ¿por qué genera tanta preocupación? Porque por un lado se decía que su presencia iba a estar a inicios de 2027, esto tuvo incidencias en el tablero político electoral, que todos lo sabemos, y ahora ya se habla de que estamos próximos, estamos a nada en los siguientes meses a que esto ocurra. Sí, digamos, para la ciudadanía, quizás para algunas generaciones, acordarse del fenómeno del niño del 82, 83, 97, 98, digamos, puede ser recordarse de grandes inundaciones, de grandes afectaciones en el país. Solo por tener un caso, para el 97 fue el 10% del Producto Interno Bruto en pérdidas, digamos. Significa algo bastante potente que además conjuga con una lógica de un feriado bancario que a todos y a todas creo que nos hace más memoria, digamos. Entonces, ¿por qué hablar del fenómeno natural? Porque este fenómeno está permanentemente, digamos, en aparecimiento en el globo terráqueo, pero en específico cuando hablamos del caso ecuatoriano es porque genera a nivel de nuestro perfil costero ciertas afectaciones, principalmente el incremento del nivel del mar, de la temperatura, genera afectaciones en el perfil sobre la infraestructura hotelera, por ejemplo, sobre nuestras playas, sobre nuestros destinos turísticos, y también luego en las estribaciones de la cordillera podría generar deslizamientos que son bastante recurrentes en el país, con niño o sin niño, y también en la lógica de incendios forestales, que es una nueva amenaza que cada vez viene con más fuerza, porque si no recordemos en Quito el 24, ¿qué significó para nosotros enfrentar un incendio forestal más próximo a la zona urbana? Entonces, el primer elemento que la gente debe entender es que el fenómeno natural siempre ha estado, que la lógica de cómo ese fenómeno interactúa con lo que construimos, o sea, es decir, con las ciudades que expandemos, con los servicios que deterioramos ecosistémicamente hablando, es decir, quebradas, cuando nos sentamos cerca del lecho mayor del río, cuando hacemos embaulamiento de algunas otras quebradas para podernos asentar, etcétera, 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 tenemos mayores complicaciones. ¿Cuál es la particularidad en este 2026? Primero, que tenemos una lógica de un fenómeno que se exacerba con el tema del cambio climático, es decir, sin niño la temperatura del nivel del océano está incrementada y eso tenemos evidencia para poder tomar, que tenemos unas temperaturas que ya no dejan ver lo que la gente en común decía, hoy es invierno, hoy es verano, para los productores cuando siembro el ciclo corto, cómo ya funciona. No están marcadas, digamos, estas épocas. No funciona tanto así, los que tenemos unas lógicas de entender las cosmovisiones también del globo andino, por ejemplo, la chacana ya no funciona tan así como estábamos pensando en algunos momentos, digamos, entonces al final tenemos ya una materialidad de ese cambio climático y eso exacerba claramente lo que puede ser el niño, porque el niño se menciona que incrementa entre 2 grados de temperatura del océano. Si ya incrementamos por el tema del cambio climático 1,25, ¿el umbral es del mismo o es otro, digamos? Entonces, es ahí donde tenemos las complicaciones. Pero el niño no pasa solo por lo atmosférico. Pasa por lo oceanográfico, pasa por lo atmosférico. En los vientos delicios que cruzan nuestra cordillera, ese encapsulamiento de esos vientos y esas corrientes calientes y frías hacen que tengamos mayores precipitaciones. En concreto, la gente debe entender que nosotros tenemos un país que tiene múltiples amenazas, que tenemos una geografía bellísima, pero también compleja en términos de ocurrencia de fenómenos, y que en el Ecuador, históricamente, y eso hay que decirlo siempre, estamos preparándonos para un evento en específico. Y luego tenemos sorpresas como en el 2015. Teníamos todo el gobierno, todo el Estado, toda la sociedad preparándonos para la erupción del volcán Cotopaxi, y lo que tuvimos el 2016 es un terremoto devastador en Manabí. Entonces, lo que hay que explicar es que el tema del niño, creemos, digamos, ya después de ver todo este vorágine de información, de titulares de ya llega, no llega, etcétera, que es algo parecido al 2023. Recordará que el presidente Guillermo Lasso mencionó también la posibilidad de un super niño y comenzábamos a dar estimaciones de probabilidades y demás. Explicar a la ciudadanía que estamos en una etapa de observación, que la determinación de que el niño llegue tiene que tener algunos factores de un instituto, INOCAR, por ejemplo, de la cuestión del INAME, del ERFEN y de la misma Secretaría, que hoy lo que les ha dicho es estamos en alerta amarilla y tienen una responsabilidad específica en los niveles de gobierno, y quizás ahí hay que trabajar esta línea más técnica. Creo que lo que nos está ganando es la coyuntura sobre noviembre en el proceso eleccionario y sobre las lógicas que podrían pasar en ese tema de poder reconfigurar las fuerzas entre los partidos políticos. Creo que esto es algo que hay que decirlo a la ciudadanía y hay que entender a la ciudadanía que hay cosas técnicas que tendríamos que seguir manteniendo más que las coyunturales, que creo que a veces nos desvían la atención de las cosas centrales, ¿no? Si bien esto es cierto y nos hemos enfocado en lo coyuntural, político, electoral, no es menos cierto que sí existe mucha incertidumbre por la serie de informaciones que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Hay una alerta internacional de que ya estaríamos a nada prácticamente de empezar a mirar la presencia
de este fenómeno, y no quiero desmerecer de ninguna manera todo el tema preventivo, ya vamos a profundizar en los temas de prevención y de planificación frente al fenómeno del niño, pero quizás sí, lo que muchos se preguntan es ¿cuándo mismo vamos a sentir con fuerza esta presencia? Sí, recordar a la gente, a todos los que nos escuchan, las autoridades del riesgo es una probabilidad de ocurrencia. O sea, alguien que le diga va a llegar tal fecha, tal, no sé con qué modelo matemático, no sé con qué precisión, pero... más o menos como los terremotos que no se pueden predecir. Exactamente. Okay. Pero este no es un evento súbito, este es un evento que tiene un monitoreo. Por eso lo importante de confiar en nuestros institutos, en el INLOCAR, en la cuestión del INAMI, o sea, de salir de esta lógica de desinstitucionalizar las decisiones, porque las decisiones que se tienen que tomar en este país deben responder a la institucionalidad que tenemos. Entonces, si tenemos una mejor red hidrometeorológica, tenemos mejor diagnóstico meteorológico. Si tenemos una red oceanográfica, digamos, que pueda analizar bien, nuestros buques hacen un análisis del segmento que corresponde a la afectación del niño en el Ecuador, el segmento 1 y el segmento 2. El segmento 3 y 4 del que siempre menciona la NOAA es el fenómeno global, es decir, lo que afectaría a toda la línea ecuatorial, dando la vuelta a todo el globo terráqueo, no solamente al Ecuador como país. Pero en lo que comprende entonces a Ecuador, necesitamos tener, por ejemplo, la próxima semana entenderé, habrá otro monitoreo del tema del calentamiento de las aguas, veamos qué es lo que propone la lógica del ERFEN, y el ERFEN, que es este centro que además combina información también con el Perú, nos puede dar una lógica ya mucho más precisa de qué estamos trabajando. Pero aquí una cuestión importante, digamos, el Ecuador tiene múltiples amenazas, Belkí. O sea, digamos, sin niños nosotros tenemos hasta la fecha 120,000 personas afectadas, 20,000 personas damnificadas y 20 personas fallecidas. Digamos, sin niño. Estoy hablando de las estamos hablando de lo que va de 2026. De enero a la fecha, claro. Eso es lo que en tenemos. Este primer mitad de año. Semestre que usted podría ser. Eso es lo que hemos tenido. En Quito tenemos más de 550, 60 emergencias que se han atendido desde el Distrito Metropolitano de Quito. Tenemos un montón de complejidades respecto a la cuestión estructural. Pobreza, por ejemplo, necesidades insatisfechas en algunos cantones. Tenemos temas de desempleo. Tenemos varias cosas que complejan no el fenómeno, sino la materialización de ese fenómeno en los territorios. Yo quiero que la gente entienda que el problema no es que solo llueva, el problema es que cuando llueve se desliza, nos inundamos, tenemos pérdida de nuestros medios de vida, perdemos algunas capacidades productivas importantes. Entonces, por eso es que es vital pensar que la toma de decisiones anticipadas, que sobre ese marco es el que se ha tomado algunas resoluciones, como la cuestión del cambio de elecciones, como la lógica de poder hacer la cuestión de la declaratoria de alerta, sean efectivas. O sea, no solamente es decirlo por la narrativa, por la coyuntura que está, sino es, en efecto, qué recursos, qué se ha destinado, qué es lo que estamos haciendo, cuál es la lógica de articulación de todo el sistema nacional descentralizado, que no tiene otra cosa que ver qué es lo que hace el rector, cómo articula con los ministerios, qué es lo que va a pasar, en qué instancias vamos a manejar esto. Acciones concretas que deben adoptarse a escala nacional y evidentemente en coordinación con los gobiernos locales para hacer frente a esto que se viene. Y lo digo así porque, bueno, hablamos de prevención permanentemente, se hacen algunas gestiones en ese sentido, pero en este tema concreto, ¿qué es lo que debe ocurrir? Porque entiendo que ustedes, como Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, presentaron ya algún comunicado con un pedido, si se quiere, de ejecución de un plan de acción articulado para el periodo 2026-2027. ¿Qué ha pasado y qué es lo que todavía tiene que ocurrir? Creo que hay una relación cordial con las diferentes autoridades a nivel del gobierno central y de los gobiernos locales. Digamos. O sea, esto es algo importante porque a veces la ciudadanía piensa que estamos en una lógica de guerra y de enemigos. Yo creo que el hacer política implica tener evidencia para tomar decisiones. Hay posiciones diferentes, digamos, sobre las cuales se toman esas decisiones, pero lo importante es tener evidencia. Digamos. Entonces, lo primero que hay que entender es que hemos tenido después de 16 años una ley de gestión de riesgo y un reglamento. Lo que dice la ley y el reglamento en las disposiciones generales y transitorias deben cumplirse. Y esas disposiciones generales y transitorias creemos que todavía faltan cumplirse y creo que es un gran desafío que tiene la institucionalidad rectora. Por el otro lado, hay que entender que el sistema es subsidiario y descentralizado. Para aplicar el principio de subsidiariedad y descentralización necesitamos tener por parte del Consejo Nacional de Competencias el modelo de gestión de la competencia que me diga cuáles son las responsabilidades, atributos y recursos con los cuales yo voy a trabajar el tema de gestión de riesgos, porque no puedo darle responsabilidad a los gobiernos locales sin tener esa competencia definida. Y por el otro lado,
creo que hay un tema de recursos económicos que son importantes, porque podemos poner un montón de cosas sobre lo que podamos hacer en el plan de acción, pero si no hay los recursos, no hay la capacidad de gestionar, y aquí creo que la ciudadanía debe entender, digamos, no solamente es poner números rebombantes, es decir, cómo eso se materializa en un proceso administrativo financiero desde la cosa pública. ¿Cuánto me demora el CERCOP? ¿Qué es lo que estamos haciendo si no tenemos declaratoria de emergencia? Si el niño llega en el final de este trimestre del 2027, 3 meses para hacer contratación de todo lo que podría ser los temas de preparativos hacia la cuestión del fenómeno, no creo que sea posible. Hay que entrar Llegaríamos muy tarde. Claro, entrar a otras lógicas como hacer certificaciones plurianuales para llegar al primer trimestre del 2027. Vamos con un presupuesto prorrogado del 2026 al 27. Tenemos autoridades que a lo mejor no son reelectas en noviembre y tenemos una transición de nuevas autoridades recién en mayo. Entonces, todo esto complejiza más la cuestión del manejo de... Pero se está avanzando. Creo que hay unas intenciones, por ejemplo, el pedir los planes de acción bajo la cota 1500 puede ser una cosa interesante, pero no para pensar sobre la sanción, sobre la lógica de poder establecer, digamos, alguna cosa. No, eso no tiene sentido si no hay un modelo de gestión. Lo que tiene sentido es que esa información sirva para construir un escenario más complejo de riesgo, entendiendo que no solo bajo la cota 1000 se afecta, sino aquí estamos en 3200 metros. Entonces, y esto lo digo para salir de una lógica que a veces suena fácil desde la lógica del quehacer político partidista, de ponernos como algunas cosas complejas en decir están cumpliendo, no entregan el plan. El plan se entrega el 23 de junio, digamos, ese es el plazo que tienen los municipios. Ahora hay que dejar que las autoridades con sus equipos técnicos presenten ese plan y salir un poco de esa coyuntura perversa de poner etiquetas y de comenzar a hacer unas lógicas de desvirtuar las buenas cosas técnicas que a lo mejor sí se están haciendo. Ahora la complicación mayor, que tenemos es que es 1.600.000 personas de los ecuatorianos podrían ser afectados por este fenómeno, que significa que las cadenas productivas del cacao, del arroz, de las flores, etcétera, 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 pueden caer, que significa que más desempleo, que significa que la inseguridad que tenemos se triplica. Entonces no es una cosa solo del fenómeno, es una cosa de lo que nos puede pasar a nosotros después de la ocurrencia del fenómeno. Y luego creo que hay que también hacer un ejercicio también en lo local. Si la mirada sigue siendo reactiva, Belki, la cuestión vamos a seguir hablando de lo mismo todo el tiempo. O sea, como usted hemos conversado sobre la ley, la importancia de la prevención, etcétera, etcétera, antes del niño, pero lo que nosotros vemos es que seguimos haciendo la mochila de emergencia, la lógica del punto de encuentro, no sé qué, y eso no transforma las prácticas de la gente. Entonces necesitamos entender mejor cómo lo hace la estrategia de comunicacional. Quito tiene grandes problemas sobre sus quebradas. El río Monjas tiene la cuestión ahora de nuevas quebradas que están desbordando. Tenemos embaulamientos de un sistema complejo de quebradas en Quito, que no es un problema del alcalde de ahora, que es un problema que viene históricamente en la construcción de la ciudad. Pero para dar respuesta a eso necesitamos integrar claramente las cosas. No puede ser que todavía no podamos vincular el cambio climático con la gestión de riesgos. Aquí se han hecho cosas importantes que a lo mejor la ciudadanía no los ve, pero nosotros hemos seguido de cerca. Aquí Quito tiene la primera estrategia para el manejo integral del fuego. Quito tiene una ordenanza verde y azul para trabajar sobre el tema de quebradas. Quito hace una articulación para ver la calidad del aire, para el monitoreo de la cuestión hidrometeorológica. Quito trabaja sobre un sistema de alerta temprana multiamenaza que todavía no logra tener cabida, pero que creo que es un análisis importante para hacer. Creo que hacen un esfuerzo enorme los compañeros y compañeras por hacer fortalecimiento de capacidades a nivel comunitario. ¿Cómo eso transforma la vida de la gente? ¿Cómo eso está dando mayor seguridad a la ciudad? Bueno, hay que decirlo desde quienes están siendo beneficiarios de ese proceso, pero no para acumulación política electoral de noviembre, sino porque más allá de quien te gobierne, la ciudadanía tiene que estar preparada, las instituciones deben responder de mejor forma. Y también un llamado, digamos, a lo local. A veces puede haber voces críticas que pueden estar en contra y disonante de quien está de poder de turno, pero es necesario integrarlos, porque si vamos a sacar una ordenanza para regular el sistema metropolitano de gestión de riesgo y no tenemos la participación de diferentes actores, cuando tienes que implementar la norma, ¿quién va a ser? ¿El funcionario que ya no está? ¿O lo va a hacer la sociedad civil, la academia y los diferentes actores? Entonces creo que es hacer un llamado responsable a poder actuar sobre la base de la evidencia, es poder decir también a la ciudadanía que hay una corresponsabilidad. Si botamos la basura en el sonidero, si no hacemos cosas como el mantenimiento de nuestra cuestión de nuestras casas, de revisar nuestras instalaciones hidrosanitarias, entre otras cosas, tampoco pidamos que el Estado nos solucione todo. Y salgamos de esta lógica de solamente criticar, insultar, denigrar, a pasar a ver propositivamente cómo nos organizamos en las mingas, en los barrios, en los comités de los condominios, en las diferentes cosas para hacer cosas 3 o 4 que sean de beneficio de todos y todas, ¿no? Así es, interesante lectura, también necesaria, y yo desde ya comprometo un siguiente diálogo más adelante conforme avance este escenario. Christopher, gracias por haber estado con nosotros.